a las personas que sienten que este juego es divertido. Y ahora me voy a referir particularmente a un caso y por qué me voy a referir a ese caso. Miren, si yo le digo a alguien aquí, vamos a jugar con un bate a los golpes, les apuesto lo que quieran a que la persona que tiene el bate se divierte más que al que le están pegando con el bate. El único problema y la forma que la persona que no tiene el bate no va a querer jugar, perdón, que la persona del que tiene el bate no va a querer jugar, es cuando tú le dices, después de los 1, 2, 3, 4, 5 batazos, yo agarro el bate y yo te agarro a batazos a ti. Entonces la gente pensaría, no, eso no es tan inteligente, no es tan inteligente ni que tú me agarres a batazos, ni yo agarrarte a batazos. Y el mensaje que yo quiero mandar es que la justicia no se debe meter en la política. No debe estar metida en la política y la justicia tiene que ser lo que está en los expedientes y no lo que está en la portada de los medios de comunicación. No puede ser que aquí se juzguen casos basados no en las 100 páginas del expediente, como leí hace unos días, sino en las 100 páginas de las portadas. Hice lectura de eso y me llamó tanto la atención porque es así. Y aquí hay gente que dice, ¿cómo a Gustavo Pérez? No, ¿cómo a Ricardo Martinelli lo absolvieron del caso de pinchazos? ¿Y cómo condenan a Gustavo Pérez y a Alejandro Garús en el caso de pinchazo? Es decir, tratan de hacer ver como cómo se salvó Ricardo Martinelli, cómo pudieron salvar a Ricardo Martinelli, si Ricardo Martinelli, según implícitamente tratan de hacer en ese comentario, tendría que estar tan condenado como Gustavo Pérez y Alejandro Garús. Pues para mí la respuesta tan vergonzosa debe ser a la inversa. ¿Cómo es que el sistema de justicia en dos ocasiones, con 3 jueces distintos, yendo a apelaciones, llegando a casación y con exactamente el mismo expediente, determinó que las pruebas habían sido manipuladas, que había un testigo protegido y que el día antes de poner la denuncia se reunió con Juan Carlos Varela? Es el mismo testigo protegido y exactamente las mismas 3 declaraciones que se usaron en el caso de Gustavo Pérez. Todo lo que dijo el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los 2 casos que llevamos de pinchazos, en el sentido de que las pruebas habían sido manipuladas, de que no se había seguido una cadena de custodia de evidencia. Todas esas pruebas que se usaron en el caso pinchazo también son las pruebas del caso de Alejandro Garús y de Gustavo Pérez. Y les digo todavía más, a mí me tocó, yo en esto sí tengo que hacer una diferencia, porque cuando yo estaba en el caso pinchazo con todos mis compañeros, pero me tocó a mí el contrainterrogatorio de cada miembro del consejo, que si pasaba algo no en la audiencia, ninguno estaba en la audiencia, ninguno estaba ahí sentado, ni siquiera en el público, para ver lo que pasaba en esos contrainterrogatorios. Yo sí estuve, yo los contrainterrogué, y dentro de las preguntas que yo hacía, que no me tocaba para el caso de Ricardo Martinelli, pero desde ese testigo protegido a mí me tocaba establecer la posible cadena de mando del supuesto edificio 150 hasta ver lo que supuestamente iba donde Ricardo Martinelli. Y ahí se les preguntó sobre la razón por la que han terminado condenando a Alejandro Garús, sobre un supuesto internet que se había puesto y que ellos decían que era sospechoso. Y usted sabe qué me terminó diciendo Iris González, se lo digo con nombre y apellido, miembro del Consejo de Seguridad, la jefa de
de informática. Y el señor Moltó, Julio Moltó, exdirector del Consejo de Seguridad, secretario general del Consejo de Seguridad, que ese internet sí se había puesto. ¿Para qué? Para que fuera más rápido. Es decir, por la cantidad de equipos que habían. Ninguno de ellos señaló que eso era para ningún tipo de equipo de espionaje, y no interrogué a 2, interrogué a 20 del Consejo de Seguridad. Si ellos dijeran, porque fíjense esta tesis, que Alejandro Garús lo que pasa es que autorizó poner el internet para la supuesta máquina pinchadora, ¿qué haría Gustavo Pérez ahí? Si Gustavo Pérez estuvo antes. Entonces, ¿cómo el internet de Alejandro Garús hubiese perdido ser el que generó una máquina pinchadora? Cuando a ellos se les preguntó dentro de esa cadena de mando a quién estaban dando órdenes, qué estaban haciendo, y si Gustavo Pérez entraba, participaba, igual a Alejandro Garús, de algo relacionado tan siquiera al 150, yo que los contrainterrogué, todos dijeron no, no y no. Y yo no me voy a quedar solamente con lo que yo les digo a ustedes. Yo se los voy a empezar a publicar a ustedes el video con audio y video para que ustedes puedan ver que lo que yo les estoy diciendo es así. ¿Y por qué lo voy a hacer durante todo este tiempo? Primero, porque yo creo que los dos tienen una causal de revisión a partir del nuevo proceso. Porque el gran problema que tuvieron ellos es que fueron procesados en un sistema inquisitivo, en donde la prueba la recogían un fiscal sin presencia de la defensa y le tomaban la declaración, así como hicieron con el testigo protegido. Ya le tomaban una declaración y así hacían con cada testigo y así hacían con cada perito. Y esos testigos no fueron a juicio a ser contrainterrogados por la defensa, porque ese era el sistema inquisitivo. Acá, como era el sistema acusatorio, todos tuvieron que venir a someterse al contrainterrogatorio, uno por uno. Y uno por uno lo fuimos tumbando a los 73 testigos que trajo la Fiscalía. Y les voy a decir más, porque me siento orgulloso tanto de lo que hice como de lo que lograron mis compañeros. Nosotros logramos sacar la verdad del caso y logramos sacar que eso se había armado en una computadora del jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Rolando López. Que el caso había sido instado por Juan Carlos Varela el día antes, que el famoso testigo protegido no era ningún desconocido, era un subalterno de ellos dos, y que al día siguiente que declaró lo pusieron a ganar de $800 $10,000 al mes. Nosotros probamos que se habían manipulado los correos. El jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses así lo determinó, en audio y video, y aquí se los voy a poner. Y es exactamente el mismo caso. Entonces la pregunta vergonzosa no es cómo es que Ricardo Martinelli se salvó. Es cómo demonios, después de que la sala penal, los jueces de 2 tribunales de juicio oral y un tribunal de anulaciones, dice que ahí hay pruebas amañadas, que hay testigos que mienten, que hay un testigo protegido comprado, que esto se armó desde un Consejo de Seguridad. ¿Cómo se les ocurre condenar a 2 seres humanos basados en la presión mediática? Todos los funcionarios que tienen que ver con esto, ninguno tiene que sentirse orgulloso, tiene que sentir mucha vergüenza de su profesión como abogado y de la posición que ocupan. Al punto que los fiscales querían hasta esconder el CD en donde estaban los correos para que no saliera que era de la computadora de Rolando López. Entonces, yo sí voy a pedir que aquí la gente no me crea a mí si no quiere, créales a ellos si quiere o no les crea, pero que tengan de hecho, si se meten en el canal mío, valga la propaganda, Vallarino Panamá de YouTube, ahí hay varios de los contrainterrogatorios, pero ya di instrucciones de que se busquen los interrogatorios y los contrainterrogatorios de cada miembro del Consejo de Seguridad y que el país conozca, porque Alejandro Garús y Gustavo Pérez tienen derecho a que el país sepa que los dos están pésimamente mal condenados. Y también tienen derecho a saber que aquí un tribunal de cuentas
determinó que había ninguna lesión patrimonial. Y ya por esto se han caído varios casos en la condena que quisieron hacer con Gustavo y con Giacomo Tamburelli. Y nosotros esperamos que ese caso que le han puesto a Gustavo Pérez y que todavía tiene que ir a apelación y casación, corra exactamente la misma suerte en apelación y en casación, en donde se logre determinar que no hay forma humana que usted hable de un peculado cuando un tribunal de cuentas le dice a usted que no hubo una lesión patrimonial. Yo voy a acabar este programa porque se nos va el tiempo, simplemente haciendo una apuesta y haciendo también una recomendación. Yo soy fiel creyente que las elecciones internas de Cambio Democrático la va a terminar ganando el equipo de Nadine como secretaria de la mujer y el amigo que está corriendo para, que es el alcalde de Changuinola, que ahorita acabo de olvidar su nombre, y que están representando la corriente de Yanivel Ábrego, que está apoyando a Ricardo Martinelli. Eso es lo que yo creo que va a pasar, porque en las últimas elecciones, en donde no se tenía a esos 15 diputados, fue muy cerrada. Ahora que esos 15 diputados, además de alcaldes, representantes y Ricardo Martinelli con la maquinaria que él tiene ha hecho, por así decir, una bendición allá. Es mi apuesta que van a ganar y sobrados en estas elecciones. Pero si así no fuera, o si así fuera, ojalá nosotros empecemos a tener un país de conciliaciones en vez de un país de enemistades. Y ojalá que todos los candidatos tengan la hidalguía de poderle decir al otro, competiste bien, te felicito, y se siga. Porque Panamá, para poder echar para adelante, necesita un Panamá unido. Nosotros peleando Juan con Pedro, Pedro con Juan y con Perencejo, el país no va a avanzar. Por más ganas que tuviéramos de pegarle a Juan y sobre todo a Juan. Lo veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.